Bienvenido a esta edición especial, donde profundizaremos en la cautivadora historia de la legendaria criatura conocida como lobizón. Una parte importante del folclore de Argentina y otros países latinoamericanos, se cree que lobizón es una criatura parecida a un hombre lobo que deambula por la tierra al amparo de la noche. Esta criatura no es solo objeto de historias de terror, sino que sirve como explicación alegórica de las desgracias sociales. Cuenta la leyenda que el lobizón es un ser parecido a un perro fornido, con orejas grandes, muy peludo, con patas y pezuñas y ojos que parecen echar fuego. En esta nota, Villiquen te cuenta la historia de este mito argentino. Es uno de los 7 monstruos de la mitología guaraní, el séptimo hijo de Taú y Queraná. Se trata de una criatura mitad hombre y mitad bestia, cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Es un mito muy popular en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. En estos países existe la creencia de que el séptimo hijo varón de una familia, al llegar a la adolescencia, se transforma en lobizón. Cuenta la leyenda que suele atacar a las personas cuando considera que han invadido su territorio. Dice la maldición que si alguien es mordido por un lobizón o siquiera alcanzado por una gota de su sangre o su saliva, irremediablemente se convertirá también en lobizón. Si se tiene un crucifijo y se repite una oración una y otra vez en un bosque a medianoche, el lobizón se alejará. El lobizón hace imposible la vida del más allá, y juega con el destino de las almas. Se dice que los martes y los viernes, al comenzar la noche, el lobizón pierde su forma humana para transformarse en un perro de aspecto horrible o en un lobo de dientes muy afilados que ronda por los cementerios para alimentarse con los cadáveres. A la medianoche sale en busca de seres humanos para convertirlos en lobizones, y lo logra asustándolos y luego pasando por debajo de sus piernas. Se dice que el lobizón tiene un olor nauseabundo, y que su aspecto congela la sangre en las venas y hace enloquecer a las personas. Su caminar termina al comenzar el nuevo día, cuando vuelve a tener su forma humana. La leyenda también dice que si un lobizón es herido con un cuchillo, inmediatamente recobra su forma humana. Su aspecto es el de una persona sucia, cansada, esquiva, de mirada doliente y melena despeinada. Al verlo como humano, las personas no saben si tener compasión o sentir miedo ante la duda de que sea o no el lobizón. El miedo y las incertidumbres que rodean al lobizón crean una atmósfera generalizada impregnada de elementos de suspenso, inquietud y curiosidad sobre su existencia e impacto. Perpetúa el reconocimiento de ciertos códigos sociales, valores y respeto por las tradiciones que encarnan el orden social en el que gobierna. A pesar de las contribuciones de diversos medios, la auténtica esencia narrativa reside profundamente en los intrincados tejidos de la tradición oral. Esta adhesión a costumbres de larga data como vehículo para transmitir leyendas como el lobizón garantiza la preservación continua del patrimonio cultural. El concepto de lobizón vibra con ansiedad y miedo a la perturbación y la incorrección. Refleja la vigilancia de la sociedad para salvaguardar su integridad ética, empujando a los individuos hacia la conformidad, evitar transgresiones y, en última instancia, protegerse de la inquietante posibilidad de transformarse en la temida criatura. También se dice que en Paraguay y Argentina se acostumbra desde el siglo XIX que el presidente de la nación sea nombrado padrino del séptimo hijo varón de un matrimonio consolidado bajo las mismas costumbres. Este accionar se debe a que los supersticiosos, en el pasado, sacrificaban a su séptimo hijo a pedradas por el terror que les producía la posibilidad de que les hubiera nacido un lobizón. Si bien este padrinazgo se realizaba de modo informal hasta 1907, existen registros de que en ese año se hizo el primer bautismo oficial, con el presidente José Figueroa Alcorta como padrino. Ya el 12 de marzo de 1973, el presidente Juan Domingo Perón dio formato legal a esta costumbre a través del decreto 848, conocido como Ley de Padrinazgo Presidencial. El decreto otorga becas totales para estudios primarios y secundarios al séptimo hijo varón de cualquier familia. Es en el contexto donde los límites entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo real y lo imaginado se vuelven borrosos, donde emergen criaturas como lobizón. Como un espejismo en un desierto, sirven como recordatorios constantes de los aspectos intrigantes de la experiencia humana mucho más allá de los reinos de la existencia física. Por mucho que sea una siniestra silueta de criatura que se enfrenta al brillo de la luna, el lobizón es igualmente un faro de introspección y perspectivas culturales. Abre vías para la exploración de normas sociales, tabúes y, esencialmente, creencias profundamente arraigadas relacionadas con encuentros humanos y no humanos. Es dentro de este mismo espectro de existencia donde formas flácidas de cuentos embrujados, y ricas venas de creencias consuetudinarias sociales convergen en vociferantes energías de poder y patetismo. La historia del lobizón atestigua el hecho de que las historias, aunque míticas, siguen dominando la sensibilidad humana y enmarcan los contornos de su vida social. Es en medio de susurros invisibles y silenciosos de lo desconocido que cuentos similares al lobizón encuentran resonancia, arrojando una luz intrigante sobre las famosas palabras del autor Jean-Paul Sartre. En las sociedades humanas, el miedo a lo desconocido es el más primitivo de todos los sentimientos, y nos encontramos profundizando en el corazón del lobizón. La esencia misma de la creación monstruosa, el lobizón despierta en los corazones humanos la representación de un territorio abyecto y desconocido, solo para fusionar sospechas y creencias, sabiduría e ignorancia, esperanza y miedo con cada aullido nocturno
entorno que mira a través de una cacofonía de aprehensión humana, incredulidad y fe. El aire tiembla con las criaturas de la noche mientras se mezclan con las sombras de cada corazón. La tradición del lobizón gira en torno a innumerables tonos y matices de la vida, no solo señalando con el dedo la oscuridad del mundo sino también haciéndonos señas para enfrentar la oscuridad dentro de nosotros mismos. A medida que profundizamos en los misterios del lobizón, no somos simplemente una historia gráfica de un hombre lobo, sino que, bajo un mayor escrutinio, una encarnación de fuerzas sociales profundamente arraigadas en el folclore, las fábulas y las tradiciones orales, un poderoso árbitro de la vida de un individuo. Choque con las normas sociales, el destino, el miedo y la supervivencia. La suave tranquilidad de las cañadas leñosas se mezcla con la ambigüedad de lo desconocido, impulsando la historia del lobizón a mayores alturas en el ámbito del folclore. El misterio del lobizón continúa capturando la psique humana, asegurando que su escalofriante historia nunca pierda su poderoso control sobre la imaginación popular. El enigma del lobizón sigue desarrollándose desde el corazón de la oscuridad, susurrando espeluznantes cuentos nocturnos que envuelven tanto el silencio de la noche como el bullicio del día. Por lo tanto, la leyenda del lobizón se erige como un potente remanente guardián de las profundas raíces culturales, y el duradero sentido de comunidad del pueblo guaraní. Las siniestras sombras de la parpadeante luz del fuego, y el intimidante silencio de un imponente bosque evocan poderosas imágenes emblemáticas del temor del lobizón. De hecho, cada elemento de la naturaleza se convierte en una fuerza potente que da forma al desenlace de la historia. No son solo los aullidos solitarios los que marcan los ardientes cielos argentinos o el murmullo de enigmáticas leyendas los que evocan respuestas de miedo mezcladas con asombro, son también las antiguas costumbres, tradiciones, creencias e incluso prejuicios sociales los que fortalecen la escalofriante historia del puercoespín. Desde sus inicios como un mero niño fantasma, y su transformación como guardián potencial del bosque hasta el papel cada vez mayor de presagio de la fatalidad, el concepto mismo del lobizón está indisolublemente entretejido en el tejido sociocultural de las comunidades indígenas sudamericanas, moldeando perpetuamente su conciencia colectiva y sus visiones del mundo individuales. El miedo humano es una fuerza potente que remodela la realidad, trascendiendo las membranas de mitos y leyendas. Por lo tanto, en medio de las eras de los avances tecnológicos y las perspectivas racionales, lobizón prospera como una encarnación duradera de los miedos primarios arraigados de la humanidad, y como un recordatorio de la firmeza humana en este mundo críptico y en constante cambio. Así como las cuestiones de culpa, juicio, castigo y absolución emanan de cada aullido del lobizón, y bailan en bulliciosas plazas comunitarias o chozas con poca luz, también lo hacen los cuentos sobre resiliencia y trascendencia humana. A pesar de su terror primordial, leyendas como lobizón actúan como espejos sagrados de la exuberancia humana y el heroísmo ocasional, reflejando constantemente a la humanidad en sus innumerables tonos y formas. El lobizón aprovechó las grietas de la armadura cognitiva humana, la suspensión de la incredulidad, las supersticiones parroquiales y la tradición oral atemporal. Así, incluso en el mundo actual de sobrecarga de información y frenesí de entretenimiento, el aullido del lobizón se hace eco del antiguo ciclo natural de adhesión humana a los mitos y sistemas de creencias. Llena de misterio, bañada de miedos y reluciente de un ligero rastro de esperanza, la historia del lobizón es testimonio de la búsqueda humana de significado. Mientras consolida el vínculo entre lo conocido y lo desconocido, la leyenda teje una narrativa fascinante que continúa cautivando, educando y fascinando a partes iguales. Ya sean las llamas fluctuantes de un hogar de tierra o las fases fugaces de la luna besando el corpus de la noche, la historia parpadeante del lobizón persiste, una iluminación desgarradora esencial que continúa intrigando mientras nos deja cuestionando la naturaleza del ser humano. Mente y su interminable propensión a las creencias, bosques oscuros, tribus antiguas y una criatura mítica entretejida en la tradición de una comunidad. La leyenda del lobizón es una sinfonía de los elementos, el miedo y el folclore más preciados de la humanidad. Abrazando su paleta de colores de inquietud, asombro y elusividad, profundizamos en el corazón del lobizón, comprendiendo su atractivo inexpugnable y su legado atemporal. El desgarrador crescendo del cuento del lobizón es un espejo no tan sutil de la condición humana. No refleja simplemente la sensibilidad psicológica de la sociedad de la que emana, sino que sirve como registro de una intencionalidad compartida, un testimonio de las mentes humanas, y su fascinante capacidad para tejer historias encantadoras que trascienden el lenguaje, el tiempo y el espacio. Antes de despedirnos, quiero tomar un momento para agradecerles sinceramente por acompañarme en este viaje. Cada uno de ustedes hace posible que este canal siga creciendo, y compartiendo contenido que espero sea valioso y entretenido para todos. Si te ha gustado lo que has visto, y quieres seguir formando parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por estar aquí, tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima.